Bienvenidos a Matedumat y a la segunda temporada de nuestra sección 5 preguntas a. En esta, investigadores de diferentes partes del mundo son invitados y entrevistados por el equipo de Matedumat. Esperamos que te diviertas y disfrutes de la serie. En esta ocasión entrevistamos a Isaías Miranda. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Matedumat. Gracias por esta pequeña cápsula, esta oportunidad que me dan para compartir con ustedes algunas experiencias. Mi nombre es Isaías Miranda Viramontes. Soy profesor titular del programa de matemática educativa impartido en el Instituto Politécnico Nacional, en particular en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y de Tecnología Avanzada, ubicada aquí en la Unidad Legaria en la Ciudad de México. ¿Con quién, dónde y con qué trabajo obtuviste el doctorado? Yo estudié el doctorado en el CINVESTAF, aquí en la Ciudad de México. Tuve la fortuna de trabajar con dos directores. Uno fue ya fallecido, el doctor José Guzmán Hernández. Él me dirigió la tesis aquí en la Ciudad de México. Y el otro director fue Luis Radford, un profesor conocido, en el ambiente de educación matemática, y tuve también la oportunidad de hacer una estancia aproximadamente de 3 años con Luis Radford en la Universidad de Laurentian, allá en Canadá, y trabajé una de las tesis, relacionadas con el movimiento de objetos, una tesis que trataba sobre cómo es que los estudiantes podían darse cuenta, objetivar, en términos de la teoría, el movimiento de objetos a partir de gráficas cartesianas. Ese era el tema general de la tesis que abordé con estos dos directores. ¿En qué trabajas? Trabajo actualmente en docencia en la maestría y doctorado en el programa de matemática educativa. Este programa se imparte a modalidad a distancia. Todo el trabajo se hace por medio de plataforma y ahí he impartido en particular cursos diversos. Por ejemplo, hay un curso de maestría que se llama Teoría de Situaciones Didácticas, es el que más he impartido. Hay otro también que se llama Perspectivas Epistemológicas de la Educación Matemática. Son de los cursos que más he podido dar. Otro más es Naturaleza del Pensamiento Matemático y además de los seminarios de investigación. Eso es en cuanto a docencia en la maestría. En el doctorado, generalmente son seminarios de investigación que se imparten ya sea o que los he impartido directamente con mis estudiantes o también con estudiantes que son dirigidos por otros compañeros. En cuanto a la investigación, me he enfocado principalmente en el tema del movimiento de objetos, que fue el tema que trabajé en mi tesis doctoral, y he seguido trabajando en esa misma temática desde entonces. He utilizado la teoría de la objetivación y he tratado de encontrar algunos elementos teóricos que expliquen cómo es que los estudiantes puedan relacionar conceptos físicos con representaciones matemáticas, pero también del 2000 más o menos 10, 11 a la fecha he incursionado en el ámbito del estudio sobre el profesor en servicio. A raíz de o a partir de un trabajo que tuve como parte de un grupo de administrativo en el Politécnico, empecé a estudiar a los profesores del Politécnico en sus clases. Y fue a partir de ahí que me llamó la atención esta temática, que ya está muy desarrollada en la educación matemática, y la he incursionado o la he tratado de estudiar a partir de una teoría social conocida como teoría de comunidades de práctica. Así pues, en síntesis, he trabajado dos vertientes, o mis temas de investigación han sido principalmente dos: una relacionada con el aula, el aprendizaje de conceptos físicos, y además estudiando cómo estos objetos o estos conceptos físicos se representan de manera matemática. Y entonces hemos estudiado tanto al profesor de física, de matemáticas, como a los estudiantes que estudian estos conceptos. Y por otro lado, con la teoría de comunidades de práctica, he estudiado al profesor en servicio en específico.
¿Qué problemas de la educación matemática consideras importante que la disciplina aborde en los siguientes 5 años? Yo creo que a partir del asunto de la pandemia, me parece que una de las temáticas que pueden ser interesantes es la interacción, el modo como se empieza a interaccionar entre los seres humanos por medio de una computadora. En específico, voy a tratar de explicar esto, por qué me surgió, por qué tengo esta respuesta, a partir de una anécdota que tuve precisamente al dirigir una de las tesis en esta época de pandemia. En un principio se pensaba que la tesis iba a tomar datos de manera presencial en un grupo de física con estudiantes que iban a hacer algunas representaciones de movimiento. Sin embargo, cuando viene el asunto de la pandemia, ya los datos o la toma de datos se tiene que modificar y entonces el estudiante tuvo que hacer una simulación en computadora. No quisimos utilizar algunas simulaciones que ya están en la red. Este estudiante pudo hacer la simulación y nos enfrentamos con el problema de ahora cómo íbamos a analizar los datos, sobre todo cuando los estudiantes gesticulaban o escribían en sus hojas de cálculo o de trabajo. Y fue ahí cuando comentamos que puede ser interesante este tipo de estudios de interacción humana por medio de videos. Cómo es que algunas teorías, en particular la teoría de la objetivación, que es la teoría que estamos utilizando para analizar esos datos, se puede adaptar para analizar este tipo de datos. Entonces, bueno, me parece que en el contexto de la pandemia, una temática puede abordarse en un futuro es el modo como la interacción virtual, digamos, virtual o por medio o mediada por tecnología, puede ayudar a la comprensión de conceptos matemáticos. Esa es una. Otra, por ejemplo, que también nos surgió fue a partir de una tesis que está relacionada con el dominio afectivo. Es un tema que he abordado hace apenas 2 años y aquí estoy colaborando, me está ayudando otro profesor en la codirección que es experto en dominio afectivo y también nos enfrentamos al mismo problema porque no se podían hacer entrevistas presenciales y entonces el asunto fue hacer la entrevista por medio de video y los afectos, las emociones que surgen a partir de ahí tenían que ser estudiadas únicamente por medio de lo que decía el entrevistado, algunos análisis de sus caras o de sus expresiones faciales. Eso me pareció también interesante abordarlo. Esos son las temáticas que me parece que pueden ser interesantes de estudiar en los próximos años. Si no te hubieras dedicado a la educación matemática, ¿a qué cosa te habría gustado dedicarte? A mí me hubiera gustado estudiar física teórica. De hecho, en un principio, esa era mi intención cuando recién ingresé a la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el Poli. Y lo que yo quería era ser físico y después de ahí irme a estudiar algo de relatividad, de astronomía. Eso fue en un principio lo que quise estudiar. Después, pasar el tiempo, me gustó la docencia y fue como incursioné a la educación matemática. ¿Qué literatura te gustaría recomendar a los seguidores de Matedumat? Hay varias lecturas, pero bueno, para no cansar, he seleccionado 4 que bueno, a mí me han gustado y que han de alguna manera no marcado, tampoco voy a decir marcado mi vida académica, pero me han servido mucho pues para andar en mi ámbito profesional y en mi ámbito académico. Uno de ellos es un libro de cálculo que fue escrito por un profesor del CIMBESTAF, incluso tengo aquí el libro de la mano, es el libro de cálculo y sus fundamentos para ingeniería y ciencias de Antonio Rivera Figueroa. Y este libro en particular lo recomiendo porque de manera indirecta vi cómo estaba siendo elaborado, que recuerdo ver al profesor estando trabajando en varios días, incluso este libro fue hecho en varios años, a partir de datos tomados en distintos lados, por un lado con sus estudiantes de maestría o profesores de los que estábamos ahí estudiando la maestría,
o estudiantes de licenciatura en física. Vi algunos problemas, cómo se aplicaban, cómo el profesor iba tomando las soluciones y elaborando el libro. Por eso es que al menos es un libro que, no solo por eso, sino porque al leerlo me parece muy didáctico, muy claro y muy sólido, por supuesto, académicamente hablando, es decir, matemáticamente es un libro muy, muy recomendable pues para tanto matemáticos como ingenieros. Otro libro que recién, de hecho me encuentro leyendo, es un libro que se llama Los saberes docentes como construcción social, la enseñanza centrada en los niños. Es un libro de Ruth Mercado Maldonado, que es una investigadora, me parece que ya se jubiló, del DIE, y es una investigación que hace con profesores de primaria. Desde mi punto de vista está muy interesante para los que pues, se quieran dedicar a la educación matemática, en particular sobre la práctica docente. Un tercer libro que también me ha gustado mucho y es un libro que leí justamente a partir de trabajar en un ambiente administrativo en el área del Politécnico, que fue cuando comencé a estudiar al profesor, y es un libro de este antropólogo que se llama Etienne Wenger, y se llama Comunidades de Práctica, Aprendizaje, Significado e Identidad. En este libro explica él todas las bases de su teoría, que es, por cierto, una teoría que se ha utilizado mucho en el ámbito de la educación matemática. Y el último libro que recomiendo, este es para la vida personal, este es un libro que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es un místico que, ha escrito mucho sobre, no mucho, habla mucho sobre el poder de la hora y cómo puede uno aprovecharse del momento presente. Esos son los libros que yo sugiero para su lectura y que de alguna manera me han gustado y marcado en mi vida académica y personal. Agradecemos al doctor Isaías Miranda por regalarnos de su tiempo y a ti por ver este video. Te invitamos a que compartas el video con tus colegas y amigos, des like al video si te gustó y a que te suscribas a nuestro canal.